Aleluya. Pueden sentarse, por favor. Estamos felices de estar en la presencia del Señor. En estos últimos días leímos acerca de el templo, del tabernáculo, de la tienda que hizo David para el arca. Y ahí hay muchas importantes lecciones que nos inspiran en el camino del Señor y en nuestra relación con Dios. Fíjense que una de las cosas que encontramos a través de toda esta serie de edificios, templos que fueron edificados, lo que encontramos en el corazón ahí es un anhelo divino. El anhelo divino de morar, de habitar, de estar en medio de su pueblo. Él lo dijo así cuando nos mandó, le mandó a Moisés construir el tabernáculo allá en Éxodo 25. Él dijo: y harán un santuario en mi honor y yo habitaré en medio de ellos. ¿Recuerdan eso? Lo hemos leído hace unas semanas. Y ahí está el anhelo, el deseo del corazón de Dios. Y eso es algo que dura por la eternidad, porque al final, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 3, podemos encontrar este mismo palpitar del corazón de Dios. Entonces oí que desde el trono salía una potente voz, la cual decía: aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. No sé qué te hace sentir estos pasajes que te estoy compartiendo, porque me parece que si solamente los leemos, ya leí, como algo, un dato más, me parece que estamos perdiéndonos el latir del corazón de Dios. Me parece que aquí estamos frente a algo maravilloso, porque el ser más perfecto, más glorioso, el más poderoso del universo, aquel al que los cielos de los cielos no lo pueden contener, tiene un deseo: habitar en medio de su pueblo, estar a tu lado, estar allí donde tú estás. Y eso es algo maravilloso. Cuando pensamos en Dios, no pensamos en alguien ajeno, lejano, extraño, inalcanzable, intocable, porque el corazón de Dios es estar aquí en medio de nosotros, habitar en medio de nosotros, estar donde nosotros estamos. Y este es el deseo que va a cumplirse por la eternidad, cuando Dios establezca su tabernáculo con los hombres por la eternidad en la Nueva Jerusalén, y allí Él vivirá con ellos. Él vivirá con ellos. No sé qué te emocionaría hoy si alguien muy importante y famoso te dijera: voy a ir a vivir contigo, o te voy a llevar para que vivas conmigo. ¿Con quién te gusta? Ay, quizá un artista famoso, un deportista muy famoso. ¿Es Guiñac muy famoso? Un presidente, el más poderoso de la tierra. No sé, ¿con quién te gustaría vivir? ¿Sabes?
el corazón de Dios tiene este palpitar. Él quiere vivir contigo, Él quiere estar a tu lado, y eso es algo maravilloso. Él es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios con nosotros. A lo largo de la Biblia podemos encontrar diferentes, la presencia de Dios se manifiesta en nuestras vidas, en el universo, en el mundo, y son como niveles, son como grados en que podemos experimentar la presencia del Señor. El primer nivel, el más general, es que Él es omnipresente. Él está aquí, Él está al otro lado del mundo, en todo momento, en todo lugar. El salmista dice: ¿dónde puede nosotros pudiéramos ir y pensar que allí no está Dios? Dios está presente en todo lugar. No podemos escondernos de su presencia. Pero esa omnipresencia es algo como muy general. En alguna manera, pues sí, sabemos que Dios está en la escuela o en el trabajo o en la casa o en la iglesia, sí, porque Él es omnipresente, pero quizás necesitamos algo más, y entonces nos encontramos que Él habitar dentro de nosotros. Cristo dijo: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y con Él nos quedaremos a vivir, haremos morada en Él. Esto es el anhelo del Padre: habitar, vivir, morar dentro de nosotros. Y eso es un misterio, eso es algo incomprensible. ¿Cómo puede el Dios creador del universo vivir dentro de nuestro corazón? Pero esa es la presencia interna. Él habita dentro de nosotros. Luego también podemos darnos cuenta, porque Él así lo prometió, que Él habita en la reunión de los santos. Cuando quiera que nosotros nos reunimos, si somos 2 o 3 o más, cuando nos reunimos en su nombre, cuando nos reunimos para dar honor a su nombre, entonces Él está allí. Cristo lo dijo: donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esta es una realidad. Él está aquí en medio de nosotros en este preciso instante. Él está en todo lugar, Él está dentro de mí, Él está aquí en medio de nosotros. Pero luego tenemos que hablar de su presencia manifiesta. Él ama hacer su presencia manifiesta de manera que la podamos experimentar de una forma tangible y real. La verdad, de las primeras 3, ok, Dios es omnipresente, está en todo lugar, pero no lo siento quizá. O saber que Dios habita dentro de mí, pero no percibirlo. O saber que Dios está aquí en medio de nosotros, pero no sentirlo. Pero ahora tenemos que ir a otro nivel de manifestación de su presencia, que se hace tangible, que se hace real en nuestras vidas. Yo no sé cómo tú lo has digerido, lo has aplicado en tu vida. Quizás tú has dicho en diferentes
momentos de tu vida, yo no siento la presencia de Dios en mi vida. Incluso estando en la iglesia, puedes tener esa conclusión: no siento la presencia de Dios. Y entonces es que nosotros necesitamos llegar a tener esta realidad, esta experiencia tangible de la presencia manifiesta de Dios en nuestra vida, cuando sabemos, porque sabemos que hemos tenido un encuentro con Dios, cuando estamos conscientes, sentimos que Él está con nosotros. Cristo dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Necesitamos llegar a ese nivel en nuestra vida, que la presencia manifiesta de Dios se convierta en algo tangible, poderoso en nosotros. Y el quinto es la gloria de su presencia. Es que a veces Dios se manifiesta en su grandeza y esplendor de una forma poderosa que nos llena de asombro y que nos hace caer postrados, glorificando su nombre, tocados profundamente hasta las fibras más internas de nuestro ser, y nos hace responder en adoración, nos hace responder a su presencia, a su gloria, a su santidad. Puedo pensar en aquel Moisés cuando se acerca a la zarza ardiendo y tiene que quitar los zapatos de sus pies, porque el lugar donde está es un lugar santo, porque ahí está manifestándose la gloria de la presencia del Señor. Yo creo que es muy importante que nosotros tengamos hambre de la presencia del Señor en nuestra vida. Yo no quisiera que nos convirtiéramos en personas sencillamente religiosas que asisten a la iglesia porque eso es lo que deben de hacer, sino que nosotros fuéramos personas que estuviéramos con hambre de su presencia. Ya tenemos por ahí algún canto que dice: tengo hambre de ti, tengo hambre de tu presencia. Y esto es algo que nosotros necesitamos tener en nuestro corazón. El salmista, Salmo 27, versículo 4, dice: le he pedido al Señor y solo esto busco, habitar en su casa todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura, su hermosura, y solazarme en su templo. Había un anhelo en el corazón de David, y este anhelo debe de estar en nuestro corazón también. No queremos cantar por cantar, no queremos aplaudir por aplaudir, no queremos ir a la iglesia por ir a la iglesia. Queremos nosotros llegar a ese punto de ver su hermosura, de deleitarnos en su presencia. Dice también el salmista: tú me enseñas el camino de la vida, con tu presencia me llenas de alegría, estando a tu lado seré siempre dichoso. Aleluya. ¿Cómo es que nosotros vamos a poder tener una carita feliz en nuestro rostro continuamente? Cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, cuando nosotros anhelamos la presencia de Dios en nuestra vida, cuando estamos nosotros a su diestra, entonces su presencia nos llena de alegría. Y allí nos dice el salmista en otro lugar: disfruta de la presencia del Señor
y Él te dará lo que de corazón le pidas. Cuando estás deleitándote en su presencia, ese es el momento para derramar tu corazón delante de Él y para recibir respuestas maravillosas a tus peticiones. Deleítate, disfruta la presencia de Dios. Yo quiero que hacerte una pregunta, pero que la contestes allá dentro de ti. ¿Cuándo es la última vez que sentiste profundamente la presencia de Dios en tu vida? ¿Cuándo es la última vez que tú anhelaste entrar hasta el trono de la gracia y sentirte derretir en la presencia del Señor? Mi hermano, creo que nuestra vida cristiana tendrá muchas deficiencias, no estará completa si no tenemos ese anhelo y esa experiencia en nuestra vida. Puedes terminar como uno de esos creyentes que secos, desanimados. Y no es eso lo que Dios quiere. Él quiere darte tu presencia. Él quiere que su presencia llene tu vida, llene tu corazón, y entonces puedas encontrar en Él el gozo, la alegría, la satisfacción y la provisión que tu vida necesita. ¿Cuántos tienen hambre de la presencia del Señor? La gloria de su presencia se manifestó en diferentes momentos en la historia de Israel, y muy notablemente en estos edificios que fueron construidos. Primero en el tabernáculo de Moisés, cuando en el último capítulo de Éxodo, lo cual es una clave muy importante, que si nosotros queremos tener la gloria de su presencia, una y otra vez en ese capítulo dice: y Moisés hizo todo conforme a lo que Dios le mandó, y Moisés hizo aquello otro conforme a lo que Dios le mandó. Esa es una clave que nosotros necesitamos poner atención. Y cuando después que el tabernáculo fue levantado por primera vez, sucedió algo maravilloso. En el versículo 34 dice que entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo, y Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor lo llenaba. Yo quisiera que pudieras imaginar el resplandor de la gloria de Dios llenando aquel lugar. En medio del campamento de Israel, la nube de la presencia de Dios descendiendo sobre aquel lugar, particularmente sobre el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. La gloria de Dios resplandecía en ese lugar. No sé si te has dado cuenta, pero en el tabernáculo de Moisés el atrio estaba pues al aire libre y el sol lo iluminaba. El lugar santo tenía un candelero con 7 lámparas que alumbraban el lugar santo. Pero ¿qué alumbraba el lugar santísimo? Allí solamente estaba el arca del pacto. Allí no había iluminación natural ni artificial. ¿Qué lo iluminaba? Lo iluminaba la presencia de Dios, la gloria de Dios, lo que llaman la gloria Shekinah de Dios. Eso es lo que lo iluminaba, y allí se manifestó de esa manera, muy especialmente sobre el arca del pacto, entre los querubines que estaban en el propiciatorio, porque Dios le dijo: yo desde allí hablaré contigo, desde esa parte superior del propiciatorio, de entre los 2 querubines que están en el arca del testimonio. Y tiempo después
el salmista exclamó: el Señor reina, los pueblos tiemblan, el Señor está en su trono entre los querubines y la tierra se conmueve. Allí la presencia de Dios, la gloria de Dios se manifestó. En los tiempos de Samuel, y para esto pasaron 400 años, desde aquel día cuando la gloria descendió sobre el tabernáculo, pasaron 400 años y estaba Israel en un momento difícil, enfrentando a los filisteos y sintiéndose pues incapaz de enfrentar ese reto. Y entonces en la primera batalla fueron derrotados y tuvieron una grande idea: vamos a traer el arca del pacto al campamento. Y cuando así lo hicieron y el arca del pacto del Señor llegó al campamento, nos dice primero de Samuel capítulo 4 versículo 5, todo el pueblo de Israel gritó con tanto júbilo que la tierra se estremeció. Hágame favor, algo tenía ese mueble, esa arca, algo representaba, algo tuvo un impacto en el corazón de aquellos soldados israelitas, porque gritaron con tanto júbilo, con un estruendo tan grande que la tierra temblaba. Y no solamente eso, nos sigue diciendo en el versículo 6 que al oír los gritos, los filisteos se preguntaron: ¿por qué hay tantas voces de júbilo en el campamento de los hebreos? Si ayer les matamos miles de soldados, ¿están locos? ¿Por qué están contentos? ¿Por qué están gritando con júbilo? Y dice: y al saber que el arca del pacto del Señor había llegado allí, estos son los filisteos, ¿ok? Con mucho miedo dijeron, los filisteos dijeron: Dios ha venido al campamento. ¿Qué va a hacer de nosotros? Nunca antes nos había pasado algo así. Hágame favor, los filisteos, los enemigos de Israel, estaban declarando: Dios llegó al campamento. ¿Por qué? Porque el arca había llegado al campamento. Y 400 años después, los filisteos habían oído las historias y sabían que Dios habitaba en medio de los querubines. Pasa el tiempo y el templo de Salomón es construido, y cuando Salomón recibe las instrucciones, Dios le confirma ese anhelo del corazón de Dios. Entonces yo habitaré en el templo, dice Primero de Reyes 6:13, en medio de los israelitas, y nunca abandonaré a mi pueblo. Yo quiero que entiendas algo. Dios no nos necesita. Estoy siendo aquí grosero casi. Dios no te necesita a ti y no me necesita a mí. No. Dios no tiene ninguna necesidad. Si Él tuviera alguna necesidad, no sería Dios. Ese anhelo de habitar en medio de nosotros no es porque Él necesita que nosotros le cantemos, que nosotros lo alabemos. Él no tiene ninguna necesidad, pero eso es el anhelo de su corazón: habitar en medio de nosotros, darnos su presencia maravillosa, llenar nuestra vida de gozo, suplir todas nuestras necesidades a través de darnos su presencia en medio de nosotros. Y entonces, cuando Salomón construyó aquel templo magnífico, lleno de riquezas, las cantidades de oro y plata que dice la escritura que se usaron en la construcción del templo son incalculables.
impresionantes. Era un templo magnífico, excelente. Y cuando Salomón lo terminó, el día de la dedicación, sucedió otra vez esto asombroso. Primero de Reyes capítulo 8 versículo 10 dice: en el momento en que los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó el templo del Señor, así que ellos no pudieron quedarse para cumplir su ministerio, pues el Señor había llenado el templo con su gloria. Aleluya. Era algo denso, era algo pesado, era algo imponente, era algo tangible, era algo poderoso lo que estaba sucediendo allí. La gloria de Dios descendiendo a ese lugar. Nosotros necesitamos edificar un templo, no un templo físico, pero un templo en donde la gloria de Dios se manifieste. Necesitamos tener un hambre. Mi hermano, cuando cantas, cuando estás en la congregación, cuando levantas tus manos, no estás simplemente cumpliendo un deber religioso. No, lo que estamos haciendo es buscando la manifestación de la gloria, de la presencia de Dios en medio de nosotros. Aleluya. Entre el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón hay otra estructura que David construyó, que muchas veces se pasa desapercibida. Pero aquí nosotros podemos ver estos tres templos en donde el arca del pacto estuvo. Me impresionó el darme cuenta de el tiempo en que el arca estuvo entre el pueblo de Israel. Yo sumé 860 años en total, desde que el arca se construyó hasta que el arca se perdió. Durante 446, y el número de años es aproximado porque no podemos encontrar en la Biblia una fecha exacta, pero muy aproximadamente el tabernáculo de Moisés estuvo funcionando durante 446 años. Ahora, háganme favor, estamos hablando de una estructura de madera, de una estructura de cortinas de tela y de cortinas de pieles, pero esa estructura estuvo 446 años en pie, desde que estaban en el desierto hasta que ya estaba Salomón reinando. ¡Wow! ¡Qué asombroso! Y allí estaba plasmado ese deseo del corazón de Dios. Yo quiero habitar en medio de mi pueblo. Luego Salomón construyó el templo, y ese templo estuvo en pie 374 años. 374 años, hasta que el ejército de Babilonia lo destruyó, lo quemó, lo saqueó. Pero entre esos dos estaba el tabernáculo de David. Y ese tabernáculo era la cosa más sencilla, una tienda de campaña, algo muy simple que David levantó para colocar allí el arca. Y estuvo más o menos 40 años en pie ese tabernáculo de David.
funcionando. Y todo eso nos da un total de 860 años en que el arca del pacto estaba en medio del pueblo de Israel. A mí me impresiona porque ¿cuántos años de historia tenemos nosotros? Desde que vino don Hernán Cortés, 500 años. ¿Te das cuenta? Nuestra historia completita, desde la conquista hasta hoy, 500 años. ¿Y cuántas cosas han pasado en la vida de esta nación? Montones. ¿Cuánto tiempo estuvo el arca en el tabernáculo de Moisés primero, en el templo después? Un total de 860 años. ¡Wow! Era allí una representación gráfica, patente del deseo de Dios. Yo quiero habitar en medio de mi pueblo. Y ese pueblo era un pueblo rebelde, era un pueblo testarudo, duro de corazón, que se iba constantemente a la idolatría. Pero la presencia del arca allí todavía daba testimonio: yo quiero habitar en medio de mi pueblo. Allí en medio hay un periodo más o menos de 70 años, no sé exactamente cuánto tiempo pasó, en donde le llamé el arca ausente. El arca ausente. En la siguiente diapositiva eso está ampliado, aunque está chiquito, espero que puedan verlo. El arca ausente, el símbolo máximo de la presencia de Dios, no estaba donde debería estar. Primero, cuando allá los israelitas se enfrentaron a los filisteos en 1 Samuel 4 y estaban siendo derrotados, y trajeron el arca pensando que eso es lo que les iba a garantizar la victoria. Se encontraron con algo terrible, que fueron derrotados y el arca de Dios fue secuestrada por los filisteos. Encontraron algo muy importante que nosotros necesitamos entender también. Los símbolos no son la esencia. La presencia de Dios es lo importante, la gloria de Dios es lo importante. Y a veces nosotros también, como los israelitas, ponemos nuestra confianza en símbolos, pero no buscamos la presencia. Es como si dijéramos que agarramos la Biblia como amuleto, ¿no? A veces cargamos la Biblia por acá, por allá, pensando como dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Pues cuando nos acostamos la ponemos cerquita de nuestros pies para que nos alumbre en la noche, no sé, como si fuera un amuleto. Pero eso no sirve de nada. ¿Qué es lo que necesitamos hacer con la Biblia, con la palabra de Dios? Necesitamos leerla, necesitamos comerla, necesitamos que llene nuestra mente y nuestro corazón. Porque si no tenemos la palabra de Dios en nuestra mente continuamente, entonces no vamos nosotros a poder realmente experimentar la vida cristiana y una relación saludable con Dios. No vamos a poder crecer. Los símbolos no sirven. Necesitamos la herencia. Los filisteos se llevaron el arca del pacto y con todo y lo mal que estaban en su corazón los israelitas en ese momento, se dieron cuenta de que lo que había pasado era muy grave. Y por eso nació Icabod, nació sin gloria, porque la gloria de Israel había sido traspasada. El arca había sido secuestrada por los filisteos. Pero los filisteos no supieron en la que se metieron, porque les fue muy mal. Plagas vinieron en contra de ellos y llevaron el arca al templo de su dios más importante, el dios Dagón se llamaba.
Y entonces pusieron el arca allí, y al otro día llegaron y encontraron que esa escultura de su Dios, ¡pum!, se había caído, estaba postrada delante del arca. Dijeron: qué raro, no sentí el temblor de anoche. Bueno, vamos a levantarla. Y al siguiente día, ¡pum!, la estatua de aquel Dios estaba otra vez en el piso, sin cabeza y sin brazos, hecha pedazos, porque allí estaba el arca del pacto del Señor que habita entre los querubines. Tumores empezaron a salir, una plaga espantosa, y la llevaban de ciudad a ciudad de los filisteos, pero no pudieron resistir. Y entonces los filisteos devolvieron el arca en un carro nuevo, que es la tercera imagen allí. Es muy interesante cómo lo hicieron, porque en ese carro nuevo pusieron 2 vacas. Y dice la escritura que eran 2 vacas que nunca habían llevado el yugo, no estaban acostumbradas a llevar el yugo, a jalar. Entonces lo más natural que debió de haber sucedido es que esas vacas se rebelaran y estuvieran ahí luchando, resistiéndose, porque ellas no estaban acostumbradas a llevar el yugo. Pero además, esas vacas tenían becerros, acababan de tener sus becerros, y los becerros y las vacas apegados, amamantando. Una vaca que acaba de tener su becerro no va a dejar a su becerro así como así. Pero esas vacas las pusieron para jalar el carro nuevo. Y los sabios ahí de los filisteos dijeron: bueno, si vemos que esas vacas realmente jalan este carro y se lo llevan en dirección de los israelitas, entonces sabemos que Dios nos juzgó aquí. Pero si se va por cualquier otro lugar, entonces fue pura casualidad. ¿Y qué es lo que pasó? Cuando soltaron esas vacas, empezaron a mugir como locas y empezaron a jalar el carro nuevo de los filisteos exactamente en la dirección de los israelitas. Y llegaron a un lugar que se llamó Bet-Semes. Y allí los habitantes de ese lugar quizá eran de esos religiosos light, porque no entendían el significado del arca. Y entonces la escritura dice que vieron llegar el arca y dijeron: mira qué interesante, el arca del pacto. Y se acercaron y empezaron a ver, empezaron a curiosear qué es allá adentro, o qué vamos a hacer con esto. ¡Pum! Miles cayeron muertos y dijeron: no queremos tener el arca aquí. Entonces llamaron a los de otra región que se llamaba Kiriat Jearim y les dijeron: oigan, llévense el arca por favor. Y entonces estos la pusieron en la casa de un hombre llamado Abinadab. Y allí en esa familia consagraron a uno de sus hijos que se llamaba Eleazar, y con respeto guardaron el arca. No sabemos por cuánto tiempo, pero fueron años. Finalmente, David, cuando se estableció en el reino, y para esto habían pasado ya casi 70 años. Eso es el cálculo que yo hice. Casi 70 años habían pasado. Y entonces David, ya establecido en el reino, ya había conquistado Jerusalén. Y entonces él dijo: aquí en este monte de Sión, aquí voy a levantar una tienda y me voy a traer el arca. Entonces fueron por ella a la casa de Abinadab y empezaron a traerla. ¿Cómo la transportaron? En un carro nuevo. Dijeron: esos filisteos son bien listos, son bien inteligentes. Ellos usaron un carro nuevo, pues nosotros también vamos a usar un carro nuevo. Es más,
vamos a usar un último modelo turbo para no quedarnos atrás. Pero cuando ellos llevaban el arca en un carro nuevo y en el camino se tambaleó, y entonces Uzá extendió su mano para sostener el arca y que no se cayera, entonces Dios trajo un juicio y fulminó a ese hombre en ese lugar. Y David se quedó conmocionado y dijo: ¿cómo puedo llevar el arca a la casa que le he levantado? Y entonces le encargaron a un hombre llamado Obed-edom, le encargaron el arca. Y Obed-edom es un personaje muy interesante, no se habla mucho de él en la escritura, pero el fruto de sus acciones, el fruto de la actitud de su corazón, el fruto de lo que él hizo en esos días, nos da evidencia de que Obed-edom era un hombre que tenía temor de Dios en su corazón, era un hombre que amaba la presencia de Dios, era un hombre que honraba la presencia de Dios en su casa. Y por eso nos dice la escritura que cuando el arca del Señor estuvo 3 meses en la casa de Obed-edom, Dios lo bendijo a este y a toda su familia. Había un entendimiento en el corazón de Obed-edom que nosotros necesitamos tener el día de hoy. Necesitamos amar la presencia de Dios. Necesitamos honrar la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra iglesia, porque cuando nosotros tenemos la actitud correcta, entonces Dios nos bendice. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuántos quieren ser como Obed-edom? Yeah. Y David empezó a oír las noticias. Dios está bendiciendo a Obed-edom. A Obed-edom y a su familia le está yendo muy bien. No sé qué habrá pasado. Quizás se sacaron la lotería, el premio gordo. No sé qué habrá pasado. La cosa es que era evidente que la bendición de Dios estaba en la familia de Obed-edom. Y el David dijo: yo quiero. Yo quiero. Y fue a la casa de Obed-edom. Y finalmente, con mucho gozo, se trajo el arca al tabernáculo de David, pero ahora lo hizo en la forma correcta. Él se dio cuenta, no lo hicimos como Dios lo había ordenado, porque Dios había ordenado que el arca fuera transportada en el hombro de los levitas. Y cuando lo hicieron de la forma correcta, entonces con mucho gozo, con mucha alegría, ellos llevaron el arca al tabernáculo de David y empezó allí una historia maravillosa. Aquí hago un paréntesis para invitarlos a ir al cine, porque ¿dónde se quedó el arca? ¿Dónde está el arca? Allí Harrison Ford dice que el arca estaba en Egipto y como los nazis la querían atrapar para obtener el poder que había en el arca, entonces Harrison Ford fue y la rescató y se la llevó a Estados Unidos, y ahí está, bien guardadita, para que nadie haga mal uso del poder que hay en el arca. La última referencia que hay en la Biblia acerca del arca se da durante el reinado de Josías, cuando Josías instruye a los levitas que la pongan en el templo que edificó Salomón, hijo de David. Debe ser la siguiente diapositiva. Josías encontró el libro, lo leyó y Dios tocó su corazón y empezó un avivamiento como el último
soplo divino en el pueblo de Israel. Y una de las cosas que hizo fue restaurar el templo y poner el arca en el lugar que le correspondía. Y aquí estamos hablando del año 610, quizás 615 antes de Cristo. Ya son los últimos años del reino, porque muy poco después, en el año 605 antes de Cristo, el ejército de Babilonia vino, conquistó Jerusalén, todas las ciudades alrededor y finalmente Jerusalén. Y dice la escritura que ellos se llevaron los utensilios del templo del Señor, se los llevaron y los pusieron en el templo pagano de Babilonia. Recuerden que el templo estaba lleno de riquezas, toneladas de oro, toneladas de plata. Me intrigaron las cantidades enormes que David dice que acumuló para la construcción. Y entonces me puse a investigar, porque los conquistadores no vinieron aquí para hacer bien a esta tierra, vinieron para saquear. Y el oro y la plata que se llevaron de aquí enriqueció a su país y lo hizo ser el país más rico y poderoso en esos tiempos. Y entonces me pregunté, pues ¿cuánto oro se habrán llevado? ¿Cuánto oro se habrán llevado? Plata fue mucho más, pero oro fue mi inquietud. Y encontré que se llevaron 280 toneladas en el curso de 300 años. 280 toneladas de oro. En el templo de Salomón había más oro que eso y mucha más plata. Allí había riquezas increíbles, y los babilonios vinieron y se las llevaron en el año 605 y luego regresaron en el año 597, y el rey Nabucodonosor mandó que se llevaran los objetos preciosos del templo del Señor. O sea, la primera vez no se lo pudieron llevar todo y volvieron la segunda vez para llevarse los objetos preciosos del templo del Señor. Y luego otra vez vinieron en el año 586, y el rey de Babilonia, dice segundo de Crónicas 36:18, se llevó a su país todos los utensilios del templo de Dios, grandes y chicos, y los tesoros del templo del Señor. 3 saqueos fueron necesarios para llevarse toda la riqueza que había en el templo del Señor. Y lo que supongo es que en una de esas 3 visitas de cortesía de los babilonios se llevaron el arca, y es probable que haya terminado allá fundida en algún templo pagano de Babilonia. Entonces no está guardada en Estados Unidos, como dice Harrison Ford. Pero bueno, continuamos, regresemos al tabernáculo de David, porque allí en la siguiente diapositiva vemos que dio inicio una fiesta que duró 40 años. Una fiesta porque el arca que estaba perdida, el arca que estaba ausente, había regresado y se volvía a convertir en el centro de adoración del Señor. Aquí se me escapaba un pensamiento que quería compartir con ustedes. El arca ausente me hace pensar en la temporada de pandemia que acabamos de vivir. El arca ausente, 70 años del pueblo de Israel, 70 años, y no les interesó. Todo el reinado de Saúl pasó y no le interesó. El arca estaba ausente, la gloria de Dios estaba ausente, la presencia de Dios no se sentía.
70 años sin la presencia de Dios. Y pienso que hay un paralelo con la pandemia, porque durante la pandemia tuvimos muchos tiempos en los cuales no se nos permitió reunirnos y tuvimos que recurrir a las transmisiones en línea, a quedarnos en casa y a acostumbrarnos a no estar en la presencia del Señor. Yo no digo que no haya excepciones. No dudo que alguno, viendo el servicio en línea, haya puesto todos sus sentidos en el servicio y haya unido su voz a la banda para alabar al Señor, y haya levantado sus manos allí en la sala de su casa y haya sentido que Dios le estaba hablando a través de la predicación. No dudo que haya alguno que haya tenido esa experiencia, pero tengo la sospecha de que la mayoría ponía la pantalla y se ponía a lavar los trastes y se ponía a hacer otro quehacer y se acordaba de su tarea que tenía pendiente y tenía que entregar el lunes, y oía sin escuchar, sin sentir la presencia de Dios. El arca estaba ausente y muchos se quedaron acostumbrados a eso, y el arca sigue ausente y no la han mandado traer de la casa de Obed-Edom, porque se acostumbraron a vivir sin la presencia de Dios. Y yo creo que Dios nos llama a volver el arca al lugar que le corresponde. Necesitamos nosotros tener una hambre, una necesidad profunda en nuestro corazón por sentir la presencia de Dios en medio de nosotros. Yo recuerdo, después de una de esas temporadas de cuarentena que no podíamos reunirnos, recuerdo cómo llegamos a aquella primera reunión. Quizá éramos 30, cuando mucho 40, y empezamos a cantar al Señor, y yo sentí la presencia de Dios en ese lugar. Nunca será igual. La reunión de los santos es importante. El Señor prometió: yo estaré allí cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre. Yo estaré allí. La presencia manifiesta de Dios es esencial para nuestra vida como creyentes. No nos acostumbremos a vivir sin la presencia de Dios en nuestra vida. Necesitamos venir y deleitarnos en la presencia de Dios, como lo hicieron David y el pueblo de Israel en este tiempo, cuando ellos trajeron el arca al tabernáculo de David. Entonces hicieron sacrificios el día de la dedicación. Sacrificaron, dice primero de Crónicas capítulo 15 versículo 26, 7 novillos y 7 carneros. Y eso fue la única ocasión en que se hicieron sacrificios en el tabernáculo de David, porque de allí en adelante los únicos sacrificios que se presentaron fueron sacrificios de alabanza. Allí estaba David vestido de lino fino, y todos los levitas y los cantores, y todo Israel transportó el arca del pacto del Señor en medio de jubilosos sonidos de bocinas, trompetas y címbalos, y al son de salterios y arpas. Y la escritura nos dice que David puso levitas para adorar continuamente delante del arca. El capítulo 16 versículo 4: delante del arca del Señor David puso algunos levitas para que ministraran e invocaran, confesaran y alabaran al Señor Dios de Israel. Puso allí a Asaf
y sus parientes a cargo de las alabanzas del Señor. Y entonces ellos cantaron un canto. Era el día de la dedicación. Ellos estaban listos. Ellos habían preparado un canto. Déjenme leerles algunas estrofas de ese canto. Alaben al Señor, invoquen su nombre, que los pueblos reconozcan sus obras. Canten, sí, cántenle salmos, proclamen todas sus maravillas, regocíjense en tu santo nombre, alégrense de corazón los que buscan al Señor. Busquen el poder del Señor, busquen siempre a Dios, recuerden sus grandes maravillas, sus hechos prodigiosos y sus sabias sentencias. Aleluya. Este es el primer canto del tabernáculo de David. Y sigue el canto. Está en primero de Crónicas 16. Todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor es quien creó los cielos. En su presencia hay alabanza y magnificencia. En su santuario hay poder y gloria. Ustedes, familias de los pueblos, tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la honra que merece su nombre. Traigan sus ofrendas y vengan a su presencia. Adoren al Señor en la hermosura de la santidad. Y ya me imagino a todo el pueblo respondiendo a este canto. Sí, Señor, venimos para adorarte, queremos alabarte, queremos experimentar la hermosura de tu presencia y de tu santidad. Más adelante dice el canto: que se alegren los cielos y se regocije la tierra. Digan entre las naciones: el Señor es Rey. Digan entre las naciones: el Señor es Rey. Aleluya. Aclamen al Señor, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y termina el canto: bendito sea el Señor y Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y todo el pueblo dijo: amén, y alabó al Señor. Wow, ese es el primer canto en el tabernáculo de David. Qué experiencia tan gloriosa, qué fiesta maravillosa. La presencia del Señor estaba allí, y el pueblo experimentó lo que por 70 años se habían perdido: la presencia de Dios. Lo que David hizo allí no fue una inspiración del momento, no fue algo que se le ocurrió el día de ayer. Lo que David hizo allí fue la culminación de una relación con Dios. David no se hizo adorador ese día. David traía una vida de adoración detrás de él. David no se le ocurrió: a ver, vamos, ya nos cansamos del tabernáculo de Moisés, ¿qué podemos hacer diferente? No, David recibió revelación de parte de Dios de cómo quería el Señor que se le adorara de una nueva manera, de una manera viva, de una manera hermosa. Lo que él hizo, dice años después, dijo Ezequías, lo hizo en obediencia al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque este mandamiento procedía del Señor por medio de sus profetas. David hizo una revolución. David hizo cambios asombrosos. En el tabernáculo de Moisés
No había cantos, no había gritos, no había danzas. Todo era muy solemne. Pero Dios le reveló a David una nueva manera. Ustedes lo conocen y en la tabla que sigue, en la diapositiva que sigue, los menciono para refrescar su memoria. Pero allí en el tabernáculo de David se pusieron en práctica expresiones de alabanza y adoración que no había en el tabernáculo de Moisés. Era una nueva manera, era una manera fresca. Había expresiones con la boca, como hablar, como cantar, como gritar. En la siguiente diapositiva había expresiones con las manos, levantando las manos, tocando instrumentos, aplaudiendo delante del Señor. Había expresiones con todo el cuerpo. En la siguiente diapositiva, estando de pie delante del Señor, postrándose, inclinándose en su presencia y danzando con gozo, con júbilo, como David lo hizo. Aleluya. Son expresiones corporales, son expresiones que están diciendo: he venido a alabar al Señor con todo mi ser. Mi espíritu y alma y cuerpo están listos y dispuestos para alabar al Señor. No podemos quedarnos impávidos cuando estamos en la presencia del Señor. No podemos simplemente ver: ay, ¿qué le pasará a esos locos que están ahí agitando sus banderitas o danzando o levantando sus manos? Ay, ¿qué tendrán? No, cuando nosotros venimos a la presencia del Señor, no podemos quedarnos inmóviles, sin respuesta. La cosa más terrible que nos puede pasar, una de las cosas más terribles que nos pueden pasar, es estar en medio de la congregación de los santos y decir: ay, pues yo no siento la presencia de Dios. No sé qué le pasa a estos, porque yo no siento nada. ¿De qué estás hecho? ¿De madera? ¿De fierro? ¿De cobre? ¿De qué estás hecho? Porque cuando la presencia de Dios está en medio de nosotros, necesitamos reaccionar. Necesitamos nosotros doblarnos delante de Él, levantar las manos, reconocer su presencia, alabarlo con todo nuestro ser, adorarlo. ¿Y sabes qué? La razón de hacer esas cosas, creo yo, la razón por la cual Dios le reveló a David estas diferentes maneras de adorar, creo yo, es para ayudarnos a nosotros a preparar nuestro corazón para entrar hasta el lugar santísimo, para disfrutar su presencia en medio de nosotros. La cosa es que este tabernáculo de David, increíble, es solo una figura para la iglesia. Jacobo se levantó en Hechos 15 y dijo, citando al profeta Amós: después de esto volveré y reedificaré el caído tabernáculo de David, repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de la humanidad busque al Señor, y también todas las naciones que invocan mi nombre. Esta profecía de Amós habla acerca del pueblo de Israel. El pueblo de Israel va a ser restaurado. David, el hijo de David, Jesús, va a ser su rey. Y el pueblo de Israel va a reconocerlo
y va a adorarlo. Pero también esta profecía habla acerca de la iglesia. Por eso la citó Jacobo, que era el pastor de la iglesia en Jerusalén, en aquella reunión donde estaban los apóstoles y los ancianos. Habla acerca de la iglesia porque Dios quiere restaurar la adoración que había en el tabernáculo de David, la fiesta, la celebración, el disfrutar la presencia de Dios de una manera poderosa en medio de nosotros. No quiere el Señor que nosotros seamos una iglesia simplemente religiosa, simplemente cumpliendo con esto, con aquello. Dios quiere que seamos una iglesia como el tabernáculo de David, donde cada reunión sea una fiesta continua y que podamos nosotros experimentar la gloria de la presencia de Dios en nuestra vida. Así como el tabernáculo de David, la iglesia tuvo necesidad solo de un sacrificio. El primer día, en el caso del tabernáculo de David, y un solo sacrificio, que fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y después de ese sacrificio ya no se requieren más sacrificios. ¿Por qué? Porque el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue suficiente para pagar todos los pecados habidos y por haber de la humanidad, todos tus pecados y todos mis pecados. El otro domingo, cuando Alan nos puso la gráfica de la cantidad de habitantes del mundo a través de la historia y por lo tanto de la cantidad de pecados que Cristo había llevado en la cruz, yo no pude menos que llorar al pensar cuántos billones y billones de pecados fueron puestos sobre nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y la Escritura nos dice que con ese solo sacrificio Él ganó la redención, el perdón, la salvación para todos nosotros, y ya no se necesitan más sacrificios, solamente sacrificios de alabanza. Así como en el tabernáculo de David, los levitas Asaf y Emán y Jedutún como directores, 24 horas al día, todos los días del mes y del año, ellos estaban levantando alabanzas al Señor, sacrificios de alabanza. Y esa es la clase de sacrificios que Dios quiere que nosotros levantemos continuamente en este tabernáculo de David restaurado. Allá en el tabernáculo de David, el arca fue puesta en aquella sencilla tienda. En el tabernáculo de Moisés y en el templo de Salomón había un atrio, no todos podían entrar allí. Luego había un lugar santo, solo los sacerdotes podían entrar allí, los levitas no, solo los de la familia sacerdotal. Y luego había un lugar santísimo, y allí solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. A eso estaban acostumbrados, a que solamente una persona selecta, especial, podía entrar donde estaba la gloria del Señor. Pero en el tabernáculo de David, el arca del pacto estaba a la vista, estaba al alcance. Los que adoraban allí estaban enfrente del arca. No había separación, no había obstáculo. Y eso es una maravillosa figura de lo que es la iglesia, porque el día de hoy no hay separación. El día de hoy el camino está abierto. El día de hoy nos podemos acercar con confianza hasta la gloriosa presencia de Dios. El día de hoy podemos recibir directamente, personalmente, la gloria de su presencia en nuestras vidas. No hay nada que nos lo pueda impedir. Somos sacerdotes, todos nosotros, y tenemos entrada al santuario. Dice Hebreos 4:16: por tanto,
Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Y Hebreos 10:19, hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo. Vamos a estar de pie, por favor. Yo espero haber transmitido, siquiera un poquito, a tu corazón de la necesidad que tenemos todos de vivir en la presencia de Dios, de disfrutar la presencia no solamente de un Dios omnipresente, sí, Dios está en todo lugar, pero de disfrutar su presencia manifiesta en nuestra vida. Y por qué no, de entrar a la misma gloria de su presencia, una gloria que nos toque, una gloria que nos conmueva, una gloria que nos transforme. Padre, oh Dios, el latir de tu corazón es estar aquí, omnipresente, pero viviendo en nuestro corazón, gozándote en la reunión de los santos, haciendo tu presencia manifiesta en medio de nosotros y dándonos que podamos llegar hasta el trono de la gracia y experimentar la gloria de tu presencia. Danos hambre, danos sed de tu presencia en nuestra vida. Danos, Señor, que podamos sentir plenamente que tú estás, como nos hablaste hace un rato, en los tiempos buenos y en los tiempos malos, tú estás.